Bienvenido a la clase, estamos aquí, lectura número 9, comenzando la primera parte, y de aquí en adelante estaremos nosotros estudiando el libro de Romanos en capítulo 3, en particular versículo 21 hasta el 26. Y no vamos deprisa, vamos despacio, porque ahora entramos en una sección de escritura que es demasiado importantísima para comprender la doctrina sobre la justicia y la redención de Dios. Note conmigo, mis hermanos, que para esta etapa en la clase, durante el periodo de tiempo del semestre, ya deben de estar ya deben tener un ritmo en su lectura, en las asignaciones de las tareas, y les recuerdo por favor de mantenerse al día con las lecturas, ¿no?, de los dos libros que tienen ya que leer. Ya para esta etapa ya deben de estar en capítulos 10 y 11 de este libro de Dr. Moo, y también debe estar ya en las páginas 78 hasta 108 el libro de Noel, aquí estos dos libros. Por favor, manténgase al día, porque es difícil al fin del semestre de tratar, de leerlos todos y comprenderlo y tener una buena comprensión de lo que los autores están hablando. En Romanos en capítulo 3 encontramos esto, versículo 21 hasta el 26, y esta es la sección que habla, mis hermanos, de la justicia de Dios y el camino de la reconciliación con Dios. Note conmigo versículo 21 hasta 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero que comprendamos, comenzando, tres cosas en particular sobre la expresión que se encuentra en estos versículos, la justicia de Dios. La justicia de Dios, que se repite varias veces en estos versículos, la justicia de Dios. Se usa de tres maneras en las Escrituras en particular. Note bien conmigo. Hay tres maneras en cómo se utiliza esta expresión, la justicia de Dios. Número uno. Justicia significa el carácter de Dios. El carácter de Dios indica el carácter justo, de Dios, la justicia y la perfección que Dios mismo posee y manifiesta en todo tiempo. Segundo, la justicia se refiere a la falta de un carácter piadoso en el hombre. La falta de un carácter piadoso en el hombre se refiere a la naturaleza y la conducta pecaminosa, depravada, injusta, torcida e imperfecta del hombre. Y la tercera manera en que se utiliza esta expresión, la justicia de Dios, significa rectitud. Esto es la perfección que Dios da al hombre en Cristo Jesús. Cuando acepta que el Señor Jesucristo quite sus pecados, el hombre recibe la justicia de Dios. Cristo visite al hombre con la justicia misma de Dios por medio de ¿qué? Por la fe. Note lo que dice en 2 Corintios en capítulo 5, en versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechas, ¿qué? Dice, hechos justicia de Dios en él. Este es un acto exterior del hombre de parte de Dios. También se nos dice en Filipenses, en capítulo 3, note lo que dice ahí en Filipenses 3, 9, dice esto, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo que mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por qué, por la que es que, por la fe de Cristo, teniendo que, por la que,
sino la justicia, en otra palabra, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, en el contexto usualmente es claro cuanto al sentido que se le da a este concepto bíblico, a esta doctrina, la justicia de Dios. Quiero que tú veas conmigo que hay por lo menos 5 puntos en cual vamos a tratar de clavar, martillar aquí en las próximas 3, 4 clases, y va a tomar tanto tiempo porque yo creo que tenemos que ir despacio durante esta sección de estos versículos, estos pasajes en Romanos capítulo 3, del versículo 21 hasta el 26. Hay 5 puntos que vamos a tratar de relatar aquí. 1, la justicia ahora es revelada, y eso se ve en versículo 21 y 22. Segundo, la justicia es para todos, y eso se nota en versículo 22 y 23. 3, la justicia solo es posible por medio de la justificación. La justificación, y eso se encuentra en versículo 24. Número 4, la justicia se obtiene por un acto de Dios solamente. En otra palabra, la propiciación, que eso se encuentra en versículo 25. Y luego número 5 es la justicia tiene un propósito, proclamar la justicia personal de Dios. Y si eso se halla aquí en versículo 26. Note conmigo, antes de entrar, y lo que vamos a hacer varios estudios más a fondo de varios conceptos, la redención y la justicia en particular, y después vamos a entrar en los detalles del versículo 21, 22, 23, 24, 25 y 26, pero para tratar de tener un concepto más amplio y más bíblico escritural de este concepto, hay varios estudios varios estudios a fondo en cual yo quiero entrar para ampliar nuestro entendimiento de la justicia de Dios. El primero que quiero compartir con ustedes se encuentra aquí en Mateo, en capítulo 5, en versículo 6. Note conmigo en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Hablando de la justicia y la ley. Dice, mis hermanos, en la palabra del Señor, en cual nos llama a nosotros a la atención de que el Señor a propósito, ¿no?, habla de su justicia. Y quiero que tú notes que este concepto es un concepto que se mantiene, ¿ves?, muchas veces en un estado de confusión simplemente porque la tendencia humana es de tratar de comprender la justicia en términos humanos. Estamos hablando de la justicia divina, no la justicia humana. En Mateo 5 dice esto en versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice, de justicia, porque ellos serán, ¿qué?, saciados. De justicia, ¿no? En otra palabra, esto es lo opuesto o lo contrario de la autojustificación. ¿No? Y aquí Cristo está enfrentando ¿a quién? A los fariseos. Note, la pregunta es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, en la Biblia la palabra justicia significa 2 cosas y simples pero profundas. Tiene un significado doble, ¿no? Y note bien, y escuche cuidadosamente, dice, significa ser justo y hacer justicia. Significa ser justo y hacer justicia. Es posible expresarlo de otra manera. Ser bueno y hacer lo bueno. Ser bueno y hacer lo bueno. ¿No? En la Biblia esto es de crucial importancia porque habla del estado de la persona, la condición de la persona, habla de la posición de la persona, ¿no?, y lo que se le espera de él. Y esto lo quiero mostrar con ustedes en el libro de Romanos, otra vez, note bien conmigo en capítulo 3, y hay 3 expresiones aquí que quiero compartir con ustedes. En Romanos capítulo 3, en versículo 10, dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Dice Mateo en capítulo 19,
en versículo 17, Mateo 19, 17, dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Sino uno, Dios. También en Romanos 3, 23 dice, todos están, ¿qué? Destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Lo que aquí se está diciendo es que solamente Dios es justo. Solamente Él es perfecto, perfectamente bueno. Yo no soy justo. No tengo la capacidad, ¿no?, en mi naturaleza de ser justo porque soy ser humano, nacido con la naturaleza de Adán. Ahora soy un pecador redimido, perdonado, en cual se me quitó la culpa, ¿me entiendes? Pero todavía tengo una naturaleza que lucha, ¿no?, con la nueva naturaleza. Yo quiero que tú comprendas que no hay ni uno justo, según lo que dice en Romanos 3:10, y luego en Mateo 19:17 dice que no hay ni uno, ninguno es. Y otra vez en Romanos 3:23 dice que todos están, todos, la palabra en todos es una palabra inclusiva, e incluye a cada uno de nosotros, los que están en la clase, los que están sintonizando, todos somos, ¿qué? Estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos, ¿qué? Justos, no hay ni uno. El hombre no es perfectamente justo. Su esfuerzo no alcanza a esa posibilidad de ser, ¿qué? Justo. En cómo entonces la pregunta es, ¿puede un hombre llegar a ser perfectamente justo? Lo repito, ¿cómo es? ¿Cómo entonces puede un hombre, ves, llegar a ser perfectamente justo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es lo que dice Cristo. Dice, bienaventurados los que tienen aquí en Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados, ¿no? Lo que dice la palabra. Y lo que ocurre es esto. Dios toma el hambre y sed de justicia de una persona y la cuenta como si fuera justicia. La persona no tiene justicia, pero Dios la cuenta como tal. Este es el gran amor de Dios. Un hombre tiene hambre y sed de justicia y por eso Dios lo sacia, lo llena y lo satisfecha y lo cumple. Note bien, hay varias cosas que decir acerca de la justicia y como dije al principio, estaremos hablando ampliamente de este concepto porque es un concepto todavía aún dentro de un sinfín de iglesias, de todas nuestras iglesias, en cual el pueblo todavía lucha con la justicia. Porque el argumento del hombre siempre es, cuando algo le sucede, dice, no es justo, no es justo. La única cosa que le está haciendo es afirmando una verdad en cual no le cae bien. Cuando él dice que no es justo, él está en lo correcto, pero el reclamo de él no está en lo correcto. Porque en ese reclamo está asumiendo que sí hay otros justos, pero este asunto no es justo. Mi hermano, no hay ni uno justo en la tierra y por consecuencias las cosas suceden en nuestras vidas. Hay varias cosas que quiero compartir con ustedes acerca de este concepto de la justicia. Número uno. A lo largo de las Escrituras, la justicia es explicada con la palabra fe. Perdón, con la palabra fe. Y es con esa palabra. Noten bien conmigo. Fe, ¿qué es? Fe es creer. ¿En creer en qué? Creer en la bondad de Dios, ¿no? Y luego de tomar nuestra fe y contarla como justicia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, note lo que dice ahí, pero sin fe es imposible hacer ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La persona que busca diligentemente a Dios es la que realmente cree en Él.
La persona que así tiene hambre y sed de Dios, como dice en Mateo 5:6, y sed de Dios y su justicia, ¿no?, será contado como justo y será saciado. Segundo punto, la justicia de Dios ha sido revelada a los hombres. Ya ha sido revelada. Ya no tenemos que esperar para comprender la justicia de Dios. Ya se nos ha presentado la justicia de Dios. Lo que Dios quiere que el hombre sea y haga ha sido perfectamente demostrado en la persona de Jesucristo. Este es el amor de Dios, ¿no? Dios no se ha limitado a dar al hombre la palabra escrita para describir su justicia divina. No solamente, mis hermanos, ha dado a los hombres una vida completa, y la vida de su propio Hijo, para mostrar lo que quiere decir con justicia. En vivo y en color envió a su Hijo para que nosotros podamos ver, empalpar, ¿no?, qué es la justicia. Nos hizo, sino, mis hermanos, no hizo sino el bien, mis hermanos. Es lo que la Biblia quiere decir, hablar de Cristo como ¿qué? La justicia de Dios. No es que Él hizo el bien, Él es la justicia de Dios encarnada. Cristo es el cuadro, Él es la expresión, la imagen misma ¿de qué? De la justicia de Dios, de ser justo y hacer justicia. Note su posición, note su estado y también note lo que Él hace. Note que en 1 Corintios en capítulo 1, en versículo 30, hay una frase ahí en 1 Corintios en capítulo 1, versículo 30, dice: Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. También dice 2 Corintios en capítulo 5 y en versículo 2 dice justicia de Dios en Él. En Él. También dice en Filipenses 3:9, Cristo, la justicia que es de Dios por fe. El tercer punto es este: la justicia involucra la mente. La justicia involucra la mente. Note bien, la Escritura dice que involucra ser ¿qué? En Efesios capítulo 4, la palabra de Dios nos dice en versículo 23, en Efesios 4:23 dice lo siguiente, dice, mis hermanos, dice: a Dios es creado en justicia y verdadera santidad, ¿no? Y se dice, y se viste el nuevo hombre, y dice, y renovado en el espíritu de su mente. ¿Qué significa esto? Es simple, que el hombre que busca ¿qué? A Dios es creado ¿qué? En justicia y en verdadera santidad. Otra manera de decir lo mismo es esta: el hombre que busca a Dios mira lo que dice en Colosenses en capítulo 3, dice en versículos 9 y 10, en Colosenses capítulo 3 dice 9 y 10, dice: despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, ¿no?, el cual conforme a la imagen de que lo creó. Ahora, quiero que tú notes conmigo en Romanos capítulo 3, y vamos a regresar ahí, en particular en versículos 21 y 22. Y esta parte va a costar un poco, pero juntos lo vamos a lograr. Dice, ahora, vamos a tocar el primer punto por fin, el primer punto de nuestro bosquejo. Y es número 1, que se encuentra hablando de la ley de la justicia. Ahora se revela la justicia. Dice en versículo 21-22, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Subraya la palabra ahora. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ninguna diferencia. No, Dios ahora, mira la palabra ahora aquí, revela cómo puede el hombre reconciliarse con Él. Ahora, la palabra ahora es un punto de quiebre cataclísmico, mis hermanos, cataclísmico en el mensaje de Romanos. Señala un punto central en la historia humana.
Porque quiero que note estas dos cosas en particular. Uno, antes, en otro tiempo, ¿okay? Centenares de cientos de años antes, Dios tuvo paciencia en que toleró los intentos del hombre de lograr, ¿no?, una justicia propia por medio de la ley. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios, la justicia que se encuentra en el Hijo mismo de Dios. Solo que si vamos a hablar de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento y lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento, note la paciencia de Dios, ¿ves?, ha cambiado radicalmente, porque en el Antiguo Testamento el hombre estaba intentando por medio de la ley de ganarse la justicia, y Dios tuvo que tolerar por medio de eso, porque Jesús no había llegado todavía. Ahora llega Jesús, Él está presente, ¿no? Ya no hay que esperar en la ley, Él es la ley. 2. Ahora, con Él dice en versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, antes en otro tiempo los hombres pecaban y seguían pecando, y aprendieron la imposibilidad de dejar sus pecados. Note conmigo. El periodo, ¿no?, de que el hombre estuvo bajo la ley durante ese tiempo le mostró la imposibilidad de obtener ¿qué? De obtener, ¿no?, la justicia por sus propios medios. Eso es lo que le mostró la ley, que no puedo, no lo hallo. Pero ahora, aquí en versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, hablando de Cristo, ¿no? Dice, pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios, la justicia que se encuentra en el mismísimo Hijo de Dios. Quiero que tú comprendas lo que está haciendo el Señor. Ya Él no tiene que esperar por su respuesta, no tiene que esperar por su esfuerzo, porque su esfuerzo ya no es importante. El esfuerzo humano de tratar de lograr hacer algo ya no es necesario, porque ahora se ha manifestado la justicia de Dios en la persona de Jesús. Ahora está presente con nosotros. El asunto no es lo que tú tienes que hacer, Él ya lo ha hecho. La justicia de Dios se encuentra y se ha manifestado y se ha encarnado, por decirlo así, en la persona de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad, por medio de la persona del Espíritu Santo, que nos indica a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, a nuestra conciencia, que Él es la justicia de Dios. Regresando a lectura número 9, parte 2, vamos a regresar a Romanos capítulo 3, en particular versículos 21, 22 y 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos se pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te recuerda que estuvimos hablando, pero ahora, aparte de la ley, ahora algo ha sucedido. 3 cosas que quiero compartir con ustedes aquí. Número 1, la justicia de Dios para los hombres es aparte de la ley. Aquí dice en versículo 21, pero ahora aparte de la ley. Aparte de la ley. Ahora, la justicia de Dios es aparte de la ley. La justicia tiene que ser sin la ley, porque la falla en 2 esferas, porque falla en 2 esferas críticas. Número 1. La ley no admite la desobediencia, no lo permite. Exige que, lo contrario, la obediencia.
¿no? La ley no admite la desobediencia, no permite la desobediencia, solamente exige la obediencia. El que desobedece la ley se hace transgresor de esa propia ley, y es culpable y debe ser condenado. La ley no perdona, la ley condena. Segundo, la ley no tiene el poder de convertir un obediente a una persona. No tiene ese poder. No tiene el poder de impedir que una persona desobedezca. Solamente señala la desobediencia de la persona y la carencia de poder para ser obediente. Es la única cosa que puede ser la ley. Por esa razón, mis hermanos, es imposible vivir por la ley. Los judíos lo descubrieron en la ley, en todo el Antiguo Testamento, que era imposible vivir por la ley. ¿Por qué la gente insiste a continuar a tratar de vivir con la ley? No tiene sentido. Solo manifiesta la incapacidad de una persona para lograr ningún tipo de justicia por medio de ¿qué? Por medio de los esfuerzos propios. Por lo tanto, si Dios había de tener hombres viviendo en su presencia, tenía que proveer una justicia. ¿Cómo? Aparte de la ley, no con la ley. Tenía que haber una justicia que no tuviera nada que ver con la ley. Segundo, la justicia de Dios, ¿ves?, a favor del hombre, fue anunciada en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y la ley. Esto se ve claramente en el capítulo siguiente en las vidas de Abraham y David. Note lo que él dice en capítulo 4 del libro de Romanos, en versículo 1. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Esta es la pregunta que se tiene que contestar cuando él dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, pues nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En Juan capítulo 5 dice esto. Dice en versículo 39, dice, note bien, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Jesús está hablando. La justicia de Dios, Jesús está hablando. Dice en Juan capítulo 5, en versículo 46, porque si creeréis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Un profeta, Moisés. También dice en 1 de Pedro, en capítulo 1, en versículos 10 y 11, mira lo que dice. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tercer punto: la justicia de Dios se revela en la persona de Jesucristo. La justicia de Dios se revela en la persona de Jesucristo. Mira bien, cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a revelar la perfecta justicia de Dios. Quiero que tú veas esto conmigo. Jesucristo vino para vivir, note bien, una vida sin pecado. Segundo, vino a vivir una vida perfecta. Vino a vivir una vida ideal. Vino a vivir una vida representativa. Vino a vivir una vida modelo, en vivo y en color, no solamente por lo que estaba escrito, pero en la persona de Dios se ve en claridad, con claridad, la vida de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la perfecta encarnación de la justicia
de Dios. En efecto, Jesucristo es la justicia de Dios. O para decirlo de otro modo, mis hermanos, la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios ahora ha sido revelada en Jesucristo y por medio de Él y solamente de Él. Se nos dice a nosotros en Romanos, en capítulo 10, dice esto. Y lo dice en versículo 4 así, dice, porque el fin, mira bien, porque el fin de la ¿qué? De la ley, ¿te recuerda la ley? El fin, el propósito, la consecuencia, el resultado, el diseño original de la ley. Miren lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, el fin de la ley más, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Lo puede ver? Por esa razón dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. También en 1 Corintios, y en la última clase lo había mencionado, en 1 Corintios en capítulo 1, versículo 30, ¿te recuerdas ese versículo? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, mira bien, por Dios, mira lo que dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, pero mira la siguiente palabra, el concepto es justificación, santificación y redención. También otra vez en Filipenses en capítulo 3, versículo 9 dice, que ser hallado en él, en otra palabra, que pueda yo. Cuando él dice, ser hallado él no teniendo mi propia justicia, en otra palabra, que pueda yo ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora vamos a ver en versículo 22, Romanos capítulo 3, porque vamos versículo por versículo. Mira lo que él dice en Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Dice ahora, mira lo que dice ahora en 23. Por cuanto todos, ¿no? O por cuanto todo, porque no hay diferencia, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están que destituidos de la gloria de Dios. Hay dos cosas que yo quiero tratar de compartir aquí. Porque creo que las escrituras son claras en su declaración. Dice número 1, la justicia es para todo aquel que cree, primeramente. La justicia es para los que creen, no para los que no creen. Este relajo, este concepto que tú me digas, todos somos hijos de Dios. No, tú estás demasiado equivocado. Hay un montón que son religiosos, hay un montón que piensan que son suficientemente buenos y lo piensan porque por lo menos no han cometido homicidio, no han violado a una mujer, no están robando en su manera de pensar, etcétera, etcétera. Se dice que ellos son aceptables ante los ojos de Dios. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Pero note bien, la justicia es para todo aquel que cree, el que se ha abandonado completamente en las manos de Dios. Estamos hablando de esa persona. Note que la justicia es dada a ¿quién? Al creyente. ¿Y puesta sobre quién? El creyente. Esto es un hecho, un acto externo del hombre de parte de Dios. Note, la justicia es dada al creyente como una posesión. Es dada, no es ganada. No se puede ganar por sus propios esfuerzos o por cumplir con la ley. Es importante que tú comprendas eso. No hay nada que tú puedas hacer. Dice en 2 de Pedro, en capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Por medio de los cuales nos ha dado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, no la palabra la justicia. Cuando él dice participantes de la naturaleza divina, está hablando de la justicia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. También en Juan, en capítulo 14, dice esto, en versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ve? Otro hecho externo del hombre. Dice, y el Espíritu de verdad, en versículo 17, el cual el mundo no puede recibir, el mundo no lo puede recibir, en otra palabra, los incrédulos no lo pueden recibir, ni el moralista, ni el legalista, ni el religioso. No puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Punto B, la justicia es puesta sobre, no solamente es dada a, pero es puesta sobre, ¿no? Sobre el creyente como una cobertura o vestidura. En 2 Corintios, en capítulo 5, en versículo 21, lo dice así. Dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, parte nuestra, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. En Efesios, en capítulo 4, dice esto, en versículo 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora podemos ver que esto es externo. Colosenses capítulo 3 dice, en versículo 3 también, dice, porque habéis muertos, mira bien, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Colosenses capítulo 3, versículo 10 también dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, y hablando del Señor. Segundo punto, todos necesitan la justicia. No hay ni una persona a la distancia de mi vista o de mi voz, en este momento o más adelante, que esté presente en la clase o que está sintonizando ahorita, mis hermanos, que no, escucha bien, necesita la justicia. Todos necesitamos la justicia de Dios. No hay diferencia ni distinción entre los hombres. Miren lo que él dice en Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Hay dos razones que quiero compartir contigo. Primeramente se encuentra aquí en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, te recuerda que dije que todos necesitan la justicia. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo, en 3:23, dice, porque todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la palabra pecado aquí es hamartán, ¿no? En griego, y está escrito en el aorista, ¿no? Esto se trata de un suceso que ocurre una vez para siempre. Se refiere a la entrada histórica del pecado en el mundo, que aunque tú lo querías, no lo querías, llegó, nos contaminó, ¿no? Para siempre. Eso dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso te dije en el segundo punto que todos necesitan la justicia. Esto significa que todos los hombres, heredaron, ¿no?, la naturaleza de sus padres y madres pecadores. Yo no estoy ofendido por eso. Yo sé que mi mamá y mi papá fueron pecadores, pero estamos hablando hasta no solamente hablando de mis padres, mis abuelos, pero hablando hasta Adán y Eva. 2.
han pecado y son pecadores. Yo sé que yo he pecado y soy pecador. Y 3, no pueden dejar de pecar y quieren pecar. No puedo dejar de pecar y yo quiero pecar. Ahora no me miren así porque hey, andamos igual, en el mismo paquete, en el mismo bote. Amén. So, él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Gálatas capítulo 3, en versículo 22 dice esto. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes y no en la ley. En 1 Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19 dice esto, en versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. En Génesis capítulo 6 versículo 5 dice esto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuar solamente ¿qué? El mal, haciendo el mal, viviendo en el mal, pensando en el mal. En 1 Reyes capítulo 8 nos dice, en 1 Reyes 8:46 dice lo siguiente, dice, si pecaren contra ti, porque no hay, dice, hombre que no peque, porque no hay hombre que no peque, en 1 Reyes 8:46, y estuviera airado contra ellos y los entregaréis delante del enemigo para que cautive y lleve tierra enemiga y sea lejos o cerca. En Salmo 53 se nos dice la palabra aquí en versículo 3. En Salmo 53 dice, versículo 3, cuando cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, todos, no hay quien no haga lo bueno, no hay ni uno que haga lo bueno, ni hay uno, ni hay ni a uno. En Salmo 14, versículo 3 dice esto. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice, ¿quién podría decir? ¿Quién? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién realmente presente me puede decir eso? Yo ni intento a decir eso, porque sé que no es verdad. También dice Eclesiastés en capítulo 7, se nos dice en versículo 20 esto, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Mira bien, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿De qué tierra? Este planeta. También dice en Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros, mire la palabra inclusiva, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 54, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades son llevaron como viento. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 2 dice esto. Dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, ninguno. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Después de esa declaración, yo necesito la justicia de Dios. Por eso dije, todos necesitan la justicia de Dios. Mira bien, punto B. Todos los hombres están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Es lo que dice aquí en 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Está claro? Destituidos de la gloria de Dios. Mire, hermano,
Aquí no puede ser más claro. Somos incapaces de vivir una vida sin Cristo en este mundo. Somos incapaces, no somos capaces. A lo contrario, el tiempo es presente. Cuando él dice aquí en Romanos 3:23, dice, todos están destituidos de la gloria. Está hablando en el tiempo presente. En este momentito, mientras que tú y yo vivimos, siempre es el tiempo presente. El tiempo presente está hablando que estamos destituidos de la gloria de Dios. No estamos hablando del futuro, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Esa es la condición nuestra, donde él dice aquí, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El tiempo es presente. Todos los hombres están siendo destituidos. Estamos en el proceso continuo. Esto es continuamente destituidos de la gloria de Dios. Los hombres están en un estado o condición de estar destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema nuestro. ¿Ves? La realidad es, por eso dije que todos necesitamos ¿de qué? De la justicia de Dios, porque todos hemos pecado. Hemos nacido en el pecado de parte de Adán y Eva, pero también nosotros somos pecadores. Nosotros también pecamos en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro sentir. No hay nadie que se escapa. Por esa razón él dice que todos, y también te recuerdo, dice que aparte de la ley no es posible.